Bueno, primero que todo, hola a todo el mundo, le agradecemos que estén conectados, escuchándonos hoy día esta conversación que pretendemos que sea interesante para todos ustedes. Bueno, yo soy Mario Rojas Torrejón, soy de profesión conservador y restaurador de bienes culturales. Me he dedicado al área de la investigación histórica y patrimonial, especialmente arquitectónica, y llevamos junto a Brickman Restauradores, que es mi empresa, ya 10 años trabajando de lleno en el patrimonio, tratando de no sé si la palabra es educar, pero sí quizás visibilizando el patrimonio a las personas y que sea una cosa accesible para, la verdad que para todos. Y nosotros, bueno, te hacemos millones de cosas, ¿no? Empezamos restaurando, por supuesto, objetos y terminamos haciendo publicaciones, terminamos haciendo charlas, lanzando exposiciones, también haciendo rutas patrimoniales. Entonces, al final, mi mundo que yo pensé que iba a tener como restaurador varió en un 100% y hoy día nos dedicamos a muchas, muchas otras cosas. Es una labor bien interesante en todo caso, porque al fin y al cabo es una restauración de la memoria y una restauración más asociada también a la comunicación, o sea, de en torno a dar a conocer y vincular a la comunidad también con estos temas tan importantes. Em, Sí, ¿Desde es cuándo verdad. te interesó este tema de la restauración o de la experiencia de trabajar con el pasado? A mí siempre me interesó el pasado. Yo toda la vida me ha gustado la arquitectura clásica y cuando yo ingresé a la universidad a estudiar arquitectura, bueno, la carrera nunca se dio y terminé optando por estudiar restauración pensando siempre en dedicarme después a la restauración arquitectónica, que bueno, que hasta el momento no es uno de mis fuertes todavía profesionales. Pero, pero yo siento que mi cabeza viró hacia la investigación patrimonial. Me di cuenta que en Chile existía una falencia muy importante en el rubro nuestro, en el rubro de los restauradores. Muchas veces los restauradores estaban demasiado concentrados en la materialidad del objeto, estaban concentrados en los procesos químicos, en los procesos de recuperación de la capa pictórica, de las distintas como momentos que vivió la obra, pero en un sentido muy material, ¿no? No se cuestionaban todavía qué pasó con la obra como un objeto vivo que ha traspasado años. No sabían la historia del objeto. Sí, me acuerdo que una vez estábamos en el centro de conservación y me acuerdo que estaban restaurando un coró y bueno, me sorprendió, yo fui cuando era alumno, y estaban restaurando el coró y no sabían lo que era la escuela Barbizon, que es la escuela de que participaba Coró, que es como la representación de ellos, este es como pasajes como medio bucólicos con una especie como de niebla encima. Y estaban buscando, me acuerdo, en Wikipedia quién era Coró, y además que querían sacarle este velado que tenía el cuadro, como esta cosa que no alcanzaba a verse la pintura. Entonces yo quedé como sorprendido que en un centro importante en Chile que están restaurando obras, le sacaran justamente la cosa importante que es el coro. Entonces yo dije, aquí hay una falencia importante que es que estas personas que están hoy día encargadas del patrimonio no saben lo que están restaurando. Entonces eso a mí me marcó mucho. Y yo dije, entonces yo me tengo que dedicar ahora a rescatar la memoria de los objetos que estamos restaurando. No solamente la memoria de a quién perteneció, sino de por qué son importantes, cuáles son sus características y toda la trascendencia que tiene el objeto a través de la visualidad del propio artista que lo hizo. Entonces, para nosotros fue muy importante hoy día la conservación de la información. Y ese fue como el gran paradigma que nos planteamos dentro de Brickman y nos dedicamos a eso. O sea, nosotros yo siento que somos unos generadores de contenido y de investigación histórica, más que nada. Más que restauradores, más que otra cosa. Somos generadores de contenido. Para que la gente además pueda también tenga la opción de revisar contenido de buena calidad, de información fidedigna, más allá de Wikipedia, que hoy día está tan de moda que la gente copia y pega de Wikipedia y ahora, bueno, pueden copiar y pegar de Brickman, entonces es información mucho más estable y mucho más certera que en otros lados. Em, una pregunta, Sí. dentro de tus recuerdos, ¿algún edificio en particular que te haya marcado y que quizás de chico te llamó la atención desde su punto de vista arquitectónico, ornamento, etcétera, y que te haya llegado, digamos, a decir, wow, quiero algún día recuperar algo así como esto? Yo siento que el edificio que a mí me marcó cuando era chico fue el Palacio Pereira. Y, y conocerlo cuando yo era más chico, también tuve la posibilidad de entrar al Palacio Pereira cuando todavía no era comprado por el gobierno. Me marcó de por vida. O sea, toda la vida quise estudiar algo para recuperar el Palacio Pereira. Entonces yo creo que ahí partió como este rollo extraño mío de tratar de rescatar el pasado, la arquitectura, la ornamentación, y ese Palacio Pereira es un tópico en mi vida. Eso es lo que a mí me gusta y lo que yo siempre quise hacer.
El Palacio Pereira es un caso emblemático en la historia arquitectónica nacional, porque estamos hablando de una gran construcción que es parte de un momento interesante en la historia de Chile, de estas grandes casonas, estos grandes palacios que se construyeron en los centros urbanos, pero que además está, su historia está relacionada con el olvido también y el abandono. Y ustedes Sí, tuvieron la habla, posibilidad de conocerlo in situ. habla muy bien de la historia del patrimonio chileno, o sea, es un poco eso. Es como la desidia misma de dejar que nuestro patrimonio caiga en el pasado y a nadie le importa y que pase años tirado. No es una cosa tan rara, yo siento que es parte de la idiosincrasia nacional y me alegro, la verdad, que se haya recuperado, quizás no de la forma que yo pensé que lo iban a recuperar cuando yo era chico, pero sí por lo menos no se va a caer y va a ser un espacio que la gente va a poder recorrer y va a poder reencantarse con el patrimonio que de Santiago y que es realmente un hito, eso yo no puedo desconocerlo. Yo siento que también el tema de la arquitectura residencial para mí es muy importante porque nos habla de un estilo de vida que, bueno, ajeno a nuestra realidad y también ya pasado. Y eso también es una cosa importante porque a través de estos reportajes, a través de mostrar este tipo de casas grandes, también estamos mostrando cómo vivía un segmento de nuestra población en el siglo XIX, que siento que la gente puede reencantarse un poco y vivir un poco la fantasía de que fue el siglo XIX. El siglo XIX fue realmente una fantasía en un momento muy breve de nuestra historia, y estos son los vestigios de esa época. Y En base, efectivamente, el dale. Palacio Pereira es uno de los artículos, diría yo, que fue los primeros que yo vi en la página, hace ya Sí, muchos años, cuando empezamos a hablar, más o menos, sí. y, y además ustedes conocieron el edificio, digámoslo así, en su peor estado. Sí, o sea, nosotros lo conocimos con una tonelada de mugre, de todo, había de todo dentro. Era penoso, pero a la vez muy romántico también entrar al Palacio Pereira. Era como, no sé, quizás la gente puede pensar que es una tontera, pero para mí era como entrar a un escenario después de un bombardeo. Era como, pero una cosa muy bonita, porque la ruina también tiene un encanto. La ruina, cuando es de buena arquitectura, también tiene una cosa muy especial y muy llamativa que quizás tú te cuestionas de quizás dejarlo así o quizás recuperarlo, porque también es muy bonito. El Palacio Pereira además fue un edificio emblemático a nivel arquitectónico, o sea, piensa que el crucero central que tiene, que es una cruz, es una cosa muy especial en la arquitectura chilena que rompe el espacio tradicional que era el patio central y en base a eso organizar el edificio. El Palacio Pereira es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y por eso es importante cuando nosotros hablamos de investigar el patrimonio, de saber lo que estamos restaurando, es también, por ejemplo, en arquitectura recuperar los interiores. O sea, en Chile se estiló mucho, quizá hoy día ya no tanto, recuperar solamente las fachadas, cuando en verdad quizá a nivel arquitectónico, para nosotros lo más importante como chilenos eran los interiores, lo interesante, no tanto las fachadas. Entonces, siento que eso sí ha cambiado hoy día, la gente ha valorado el cuidar los espacios, quizás manteniéndolos de la forma más fidedigna posible a lo que eran. Entonces eso también ha habido un cambio desde que yo estudié restauración hasta hoy día, también la gente ha avanzado mucho. O sea, yo cuando empecé a estudiar restauración, hablaban de restauración, la gente me preguntaba si restauraba caras, no sé, pensaban que era una cosa médica. La gente hablar de patrimonio era una cosa muy extraña. El otro día tuvimos la oportunidad de ir a Sewell y iba en la radio escuchando un proyecto inmobiliario en Rancagua y decían en un entorno urbano patrimonial, vengan a conocer su departamento. Entonces ya esa cosa se instaló. Entonces, a pesar de que uno pueda diferir en cómo se instala en el escenario actual, pero sí la palabra patrimonio ya existe y ya significa algo para la gente. Y eso es una cosa para nosotros como restauradores y guardianes un poco del patrimonio súper importante. Eso es muy importante lo que mencionas de cómo se ha posicionado este concepto en múltiples sentidos. El concepto mismo ya es una mirada mucho más amplia de lo que fue hace 20, 40, incluso 50 años, cuando literalmente no se hablaba del tema del patrimonio No arquitectónico, existía, o sea, no era tema. no era tema. En la revista AUCA de los años 60, si uno ve, hay ciertas menciones al patrimonio, pero de manera no explícita, así como, por ejemplo, hay ciertos paisajes que vale la pena conservar. Es emblemático número 15, donde defienden la Casa Colorada, porque de algún modo se dan cuenta, oye, esto puede tener un valor para ese futuro, y ahí se empieza a posicionar esto, claro, no como hoy, pero está esta pugna entre... Sí, es una mirada también un poco peyorativa de los arquitectos de esa época. O sea, los arquitectos de los años 60, 70, 50 incluso, unos y 80, ni hablar en 90,
son arquitectos criados en un ambiente donde esta arquitectura pasada eran copias de elementos extranjeros, entonces había que eliminarlo en pos de una arquitectura propia. Entonces, los grandes casos de demolición importante y pérdidas patrimoniales suceden en esa época porque los arquitectos están formados para hacer una nueva ciudad. Y esa nueva ciudad significa destruir todo el pasado que teníamos, sin mediar en la importancia que tenía. Entonces la revista AUCA, claro, tiene elementos muy importantes sobre hitos muy tradicionales, la Casa Colorada, la Iglesia de San Francisco, que son las cosas emblemáticas, pero por ejemplo en barrio urbano como el barrio Brasil, o por ejemplo, no sé, en estas casas que me gustan a mí, los palacios antiguos, no tenían ningún tipo de valor para ellos, o sea, eran unas casas viejas y habían que botarlas en pos de hacer edificios colectivos. Entonces ha cambiado mucho también la visión de los arquitectos y eso también se agradece mucho para nosotros que nos dedicamos al patrimonio, se agradece que hayan cambiado un poco la visión. Absolutamente. Y siguiendo la línea del Palacio Pereira, hay un trabajo que está, bueno, tú puedes revisar la página, después vamos a dejar todas las coordenadas, ¿cierto? Los links, pero hay un tema que es importante, que es esta ruta de los palacios que se forman en Santiago. O sea, bueno, no estamos hablando de un edificio en particular, sino estamos hablando ya de un conjunto de ciertas calles que tienen una gran cantidad de estos edificios y que al mismo tiempo van transformándose en un trabajo, digamos, ya no solamente documental, sino poder pasar de esto a una publicación, empezar a dejar esa huella y el testimonio. Y donde estamos hablando justamente de la ruta de los palacios y las grandes casas de Acá Santiago. también la tengo yo. Fantástico. Mira, nosotros, la ruta es bien entretenida porque nosotros partimos, mira, con este libro que lo tengo acá, que se llama Palacio de Santiago, que lo hicimos para el Banco Vice con ARC Editores. Y toda la información que nosotros teníamos de Palacio de Santiago la plasmamos en este libro, pero era un libro para el banco, entonces era un libro bien inaccesible para la gente. Entonces, junto al área de diseño del Ministerio de la Cultura, decidimos primero crear la ruta del CITE, que era un libro que hicimos en conjunto con el Ministerio, que era tratar de que la gente valorara sus patrimonios en los CITES de Santiago, que es el barrio Yungay y el barrio Mata. Tuvo mucho éxito la guía porque fue una cosa pionera de tratar de reunir en un espacio, en una guía de bolsillo, que la gente invitarla a salir a recorrer Santiago y conocer su patrimonio. Y a raíz del éxito que tuvo, decidimos plasmar lo que teníamos escrito en ese libro grande y transformarlo en esta guía de bolsillo también, que era la ruta de los Palacios Chicas. Y que es para mí mucho más gratificante haberla hecho porque siento que es un espacio donde la gente puede vivir el patrimonio de otra forma. O sea, imagínate tener un librito chico que te vaya indicando qué recorrer, te hace sugerencias, te cuenta un poco la historia. Es un libro que también es muy entretenido porque tiene textos muy breves y trata también de reunir. O sea, pensemos también que tampoco existen muchas publicaciones en torno al patrimonio arquitectónico residencial de esa época. Por lo tanto, la Ruta de los Palacios también se constituyó en una fuente de información muy importante sobre casas que estaban anónimas. Por ejemplo, ese que estás mostrando ahí tú, el Palacio La Raín Campino, que está en la Alameda, que es una casa que pasa súper desapercibida y que gracias a la Ruta de los Palacios tuvo nombre nuevamente, se reconocieron nuevamente a sus dueños, a sus arquitectos, y lo mismo pasa con muchas otras casas que estaban cayendo en el olvido. Entonces, este tipo de publicación, además de la importancia que tiene para nosotros, porque para mí son como una especie de hijos, pero también son como un llamado a atención. El día de mañana, si por ejemplo quisieran votar el Palacio de la Raín Campino, alguien va a tener de dónde agarrar información y decir, no, no pueden votarlo porque esta casa es importante por tal razón y sale publicada en este libro y la gente va a entender que por algo se publica en un libro. Esto también es la trascendencia de las publicaciones que tenemos nosotros. Es tratar de entregar la herramienta a la gente para que el día de mañana, si el patrimonio se ve amenazado, puedan tener información de dónde sacar para poder protegerlo o por último hacer un berrinche y decir por qué es importante. Ahí está Sí, mostrando el Palacio de Aristía. sí, y aparte estuvo acompañado de una ruta literal, o sea, una ruta, una caminata en torno a estos edificios. Sí, o sea, esa ruta fue muy entretenida, esa ruta la hizo Fernando, mi socio, en base a tratar de encontrar un espacio urbano y patrimonial interesante, que fue en nuestro caso el primero, fue el barrio Brasil, donde nosotros logramos hacer alianzas con algunas instituciones y poder entrar a las casas, que es un poco lo entretenido, porque el libro La Ruta de los Palacios habla mucho también de cómo vivía la gente, porque uno tiene también, no sé, con las películas, las series que hoy día uno ve esta imagen de que estas señoras vivían como, no sé, se imagina a la gente como María Antonieta, y el libro un poco como que baja un poco a esa gente y la transforma como en gente normal que vivía en una casa muy grande y que también había cambiado su estilo de vida. O sea, vivir en un palacio, no solamente el concepto palacio, no es solamente una casa grande, sino que el concepto palacio es una casa que cumple una escenografía primero social, arquitectónica y estilística, si uno quiere, pero también es un escenario social muy importante, donde cada espacio está delimitado para ciertos usos determinados,
donde ni siquiera los propios dueños de casa pueden tener libertad de movimiento. ¿Por qué? Porque se basa en las reglas sociales de esa época. Entonces, por eso es entretenido entrar a las casas para contar a la gente, bueno, aquí uno entraba, aquí la gente se recibía, acá habían dos comedores porque uno era solamente para las grandes fiestas y el otro era para comer a diario, no sé, aquí había un despacho y también un escritorio porque no es lo mismo y explicarle cuáles son las diferencias. Y ahí la gente empieza a entender un poco cómo era vivir en estas grandes casas y desemboca el final siempre del recorrido en que las personas se empiezan a dar cuenta por qué estas casas se empiezan a extinguir, porque el estilo de vida que tenían estas personas que lo crearon también se extingue. Entonces, por lo tanto, por eso ahí uno empieza a entender por qué este patrimonio empieza a verse, eh, no sé, desmembrado, empieza a desaparecer, porque claro, porque este tipo de casas pierden el sentido cuando sus dueños originales mueren. Y si no se transforman en un edificio público, si no se transforman en un museo, están condenados a morir. Por eso, para nosotros era tan importante hacer las rutas, porque era la forma más didáctica para mostrar a las personas que la arquitectura es un espacio vivo donde vivía gente. Eso era importante para nosotros. O sea, ahí tú estás mostrando, por ejemplo, la casa del arquitecto Edwards, o sea, Edwards Mate, y que él hizo una casa a su gusto, o sea, es una casa con influencia del bávaro alemán, con una mezcla también de lo que se estaba haciendo en ese momento en Finlandia, que es arquitectura mucho más depurada. Entonces es una casa muy especial que la gente, claro, ve este como castillito por fuera, con esta torre, con estas gárgolas y con estas cosas raras, y por dentro entra un espacio súper raro, o sea, él hace una mezcla dentro de elementos medievales, de elementos alemanes, de elementos también del Art Deco, también del Art Nouveau, entonces es una casa muy especial donde esa casa, por ejemplo, es súper ilustrativa para entrar con las personas, porque uno pasa por millones de aspectos arquitectónicos y espaciales y estilísticos en un solo lugar. Son casas que realmente la gente debería conocer. Bueno, no sé, también es complicado, también son instituciones, uno puede exigir también que siempre estén abiertas, pero yo creo que la gente y muchos de los que nos están escuchando que tienen interés en el patrimonio seguramente las conocen, porque uno tiene esa manía un poco de entrar como sea a estas casas y las conoce igual. Y aparte el ejercicio de que estén publicadas estas fotografías en las redes o en la página, eso también ayuda a montones. Y además de, bueno, quedémonos un poquito en esta imagen de la casa de Edwards, porque además con las rutas y las mismas publicaciones hay una relación de causa y efecto. O sea, de paso están poniendo en valor la figura de los arquitectos, porque no solamente es ver las casas y, claro, y comprender su arquitectura y su ornamento y espacio, pero es también hablar de Ricardo Larraín Bravo, de Alberto Guzmán, de Paul Latú, de José Portesa. Entonces hay muchos creadores que también ahora se recuerdan y ya no están en el olvido. Eso es una Sí, yo labor bien. siento que nosotros modestamente hemos tratado también de posicionar a los arquitectos y a los profesionales, no solamente, porque la Ruta de los Palacios también habla de los arquitectos y los ponemos en valor nuevamente desde la primera oleada de arquitectos extranjeros que llegaban a Chile hasta los ya formados en Chile y que también construyeron la ciudad. Pero también hablamos de los talladores, de los marmolistas, de la gente que hacía las decoraciones interiores, entonces también tratamos de rescatar mucho esas imágenes. Por ejemplo, también en la Ruta del Palacio nombramos a Jorge Pacheco García, que fue uno de los primeros restauradores que hubo en Chile y que él se dedicó mucho a la decoración interior de las casas. Entonces fue una cosa bien interesante haber descubierto este personaje y saber que quizás muchas obras de lo que estamos nosotros maravillando no solamente obras de estos arquitectos, sino que también de miles de otras personas que trabajaban en esto y que hacían los mármoles y que hacían la yesería y que hacían los parqués y que hacían los muebles. Entonces habla de todo un aparataje social que se movía en torno a esta arquitectura creada en ese momento. Y eso es importante también rescatarlo para nosotros. Eso es muy importante porque siento que uno empieza a darle un rostro a los edificios. No son solamente cemento y ladrillos, son la intención de una persona. No solamente también es el anhelo de un propietario, sino que también es la visión artística de miles de personas, incluido el arquitecto. Entonces, para nosotros es muy interesante ser partícipe de esta especie de rescate de la memoria arquitectónica, que eso es realmente también lo que nos une contigo, porque tenemos esa misma pasión y esa misma como compromiso con rescatar la memoria, que eso es básicamente. Claro, y comunicarla, por supuesto. La experiencia de los CITES, que tú dices que fue anterior a la de los Palacios, fue un aprendizaje, yo Sí, creo también en términos editoriales, en términos de enfrentarse a una publicación, y también es una mirada diferente, tal vez de la misma época, el mismo contexto, cambio de siglo, 19 al 20, y los efectos que tuvo la transformación de la ciudad, porque los CITES igual aparecen en las ciudades por un efecto de, bueno, este urbanismo higienista, ¿cierto? Empiezan a transformarse, empieza a aparecer esta noción de vivienda obrera, vivienda social también, cosas de ese sí. tipo. ¿Cómo llegan los CITES a su trabajo, digamos? Nosotros hemos, mira, lo que pasa es que el blog, cuando tú estabas mostrando el blog nuestro, partió desde la necesidad nuestra de
de mostrar lo que nosotros teníamos el privilegio de observar todos los días en nuestro trabajo. O sea, nosotros como restauradores tuvimos acceso a muchas cosas interesantes. En una época también, pensamos que hace 10 que nos partimos nosotros 12 años atrás, yo en realidad no me acuerdo tanto bien, pero por lo menos 10 años atrás, el acceso a la información patrimonial no era como hoy día. Estaban recién las cosas digitalizándose, estaba recién la gente tratando de encontrar cosas vía internet. Y, y nosotros partimos con este blog tratando de mostrar a la gente las cosas que nosotros veíamos a diario. No sé, entrar por ejemplo a la Basílica de Salvador, entrar al mismo Palacio Pereira, entrar a las colecciones de los museos o de colecciones particulares. Y entonces en esta búsqueda de espacios patrimoniales por rescatar, llegamos por supuesto a los CITES, que son un hito en Santiago y en la arquitectura social del siglo XX, y, y reunimos bastante información sobre los CITES. Entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer este libro, decidimos que el primer librito de estos chicos tenían que ser los CITES, porque también era la forma de relevar un patrimonio que quizás estaba más invisibilizado y que estaba por lo tanto mucho más amenazado. Por lo tanto, y también fue un trabajo muy interesante de quitar un poco el prejuicio que tenían los CITES, porque cuando uno habla de CITES, la gente los confundía con los conventillos, entonces los miraba más peyorativamente. Entonces, siento que mostrar a través de este libro lo que es realmente un CITE, que es un espacio arquitectónico y habitacional súper distinto a lo que la gente tiene en el concepto, que ahora también lo que tú decías, del concepto de higiene, de tener, no sé, espacios divididos, cocina, baño dividido, tener un patio de luz, tener espacios divididos para dormir, para una sala de estar, un comedor. Yo siento que la importancia que tienen los CITES es que, bueno, primero que todo, un CITE es una forma primitiva de, ¿cómo se puede decir? Es un negocio inmobiliario primitivo en Santiago. Pero tiene que ver con un tema de que cuando Santiago se empezó a densificar, hubo que buscar la manera de poder acoger a más personas en una vivienda digna. Y llega el concepto de higiene, que ya está desarrollándose mucho en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ya está establecido como dentro de los parámetros de la construcción moderna. Entonces el CITE viene a ser una construcción moderna. Por mucho que nosotros veamos estas cosas un poco más primitivas y que uno los ve como tan viejos, en ese momento eran toda una revolución que hablaba de la modernidad, hablaba un poco de la dignificación de la vivienda, no solamente obrera, sino que también para la clase media, que eso es bastante importante. El CITE es más que un concepto tan obrero, es un espacio de clase media, sobre todo también para la población migrante que está en ese momento llegando a Chile, que ellos llegan a vivir a CITE. ¿Y, y qué es un CITE? O sea, a diferencia de un conventillo, el conventillo es una casa tradicional chilena convertida en miles de piezas donde viven familias en torno a un patio central donde hacen su vida. El CITE, en cambio, es un espacio privado, es una casa en realidad, como lo vemos hoy día en el concepto moderno, donde hay un espacio para estar con la familia, hay dormitorio, hay cocina y baño separados, hay un patio de luz para que la gente pueda tener un espacio como verde o de servicio para poder colgar la ropa afuera. Entonces, cosas que son para nosotros, no sé, quizás la gente que nos está escuchando lo ve ahora, es como que tiene importante eso si todo el mundo tiene eso. Pero en ese momento piensen que a principios de 1900 tener una cocina, tener un baño era un verdadero lujo. O sea, ni los grandes palacios que hablamos antes tenían 20 baños, tenían dos baños, un baño, tres baños. Entonces, darle baño a personas que no tenían quizás los mismos recursos que la gente rica es un verdadero progreso. Entonces, por eso es importante conservar este tipo de construcciones, porque además que te hablan de un lenguaje arquitectónico distinto, porque son todos muy diferentes, algunos más sencillos, otros más pretenciosos, habla también de un momento de la arquitectura nuestra que comprendimos que había que dignificar también la vivienda social. Entonces, siento que ese es el gran plus y por qué habría que protegerlo. Em, y además, tocando un poco el tema de la fragilidad de la memoria y de las demoliciones y todo lo demás, que es un tema recurrente, ¿ah? Porque aquí hemos visto muchas cosas y eso tenemos en común con Sí. su trabajo de que nos ha tocado presenciar mucha destrucción, en términos no solamente inmobiliarios también, sino que los incendios que acaban con todo, pero después queda registro, que gracias a usted está y la gente puede ver Sí. precisamente cómo eran las construcciones. Santiago es una Es ciudad un- que pasa por varios procesos y iba a decir algo parece. No, 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 no. Era más que nada conversar. Bueno, sobre los incendios también nosotros hicimos un libro que acá también lo tengo, que lo está mirando ahora, que se llama Santiago Caníbal, Eso iba a hablar de Rila justamente. Editores. Y en este libro nosotros hablamos del... ¿Por qué le pusimos Santiago Caníbal? Porque nosotros vimos a través de la historia, con todas las investigaciones que hacemos, que Santiago siempre, bueno, Santiago, Chile en realidad, se canibaliza
recurrentemente, cada 100 años se hace un quiebre y la ciudad se transforma nuevamente a lo que esté de moda. Entonces, ha sido una necesidad siempre como del chileno de no parecer anticuado, entonces se renueva constantemente. O sea, ya vimos, por ejemplo, recién el proyecto ese famoso que quieren hacer en el Parque Forestal, Mm, que claro, para suplir la necesidad que tiene el MAC de tener un espacio adecuado para sus exhibiciones, se va a destruir el parque forestal, que es un hito de los pocos que quedan del principio del siglo XX en Santiago. Entonces, como, ¿cómo mediamos? Es como queremos ser modernos, pero también nos gusta el patrimonio y el pasado. Entonces, es como tratar de mediar un poco eso. Y el libro que nosotros armamos es demostrar un poco que esta cosa tan chilena ha pasado siempre. Entonces, aquí en este libro hablamos de no sé, por lo menos 500 edificios que desaparecieron y por qué desaparecieron y cuál era su importancia. Entonces, es bien interesante ver cómo este proceso, bueno, ahí está la Galería de San Carlos, que es un ícono de la desaparición y la pérdida patrimonial. Hablamos, por ejemplo, del edificio Kraus, que lo estoy mostrando antes. Hablamos de la Alameda misma como espacio y eje tradicional del patrimonio y la vida social en Santiago, que también está muy desmembrado. Entonces, no sé, los incendios son otra base también de pérdida de patrimonio, incendios intencionales, incendios que son casuales, pero el resultado es el mismo, o sea, es pérdida de un espacio patrimonial interesante para nosotros. sí, Entonces, no sé, es como complicado, a mí me da pena, o sea, no me gusta hablar del tema porque a mí, yo en verdad como que el patrimonio lo siento como una cosa mía, entonces como que cada vez que veo un edificio que se destruye, como que al final ni siquiera quiero saber, como que no, ni siquiera me cuenten, no quiero saber qué pasó con ese edificio. Por ejemplo, nosotros entramos al Palacio del Dunate un par de semanas antes que se incendiara y yo estaba con toda la emoción de haber conocido esta casa, que era un hito para mí, con esta escalera maravillosa y este hall circular con estas cariátidas de arriba fantásticas, y saber que en una semana después se quemó y desapareció y que también uno sabe también que en Chile eso no se va a reconstruir nunca. mm, Entonces, no es que se queme esto en, no sé, en Alemania y que lo reconstruyen al día siguiente, como era. Entonces aquí no, eso no va a pasar, es como súper triste. Entonces son espacios que uno pierde y pierde para siempre, ¿no? claro. Claro, esto, lo que estamos viendo del Bazar Kraus, un edificio que está ubicado en pleno centro de Santiago, que es un caso emblemático. O sea, yo diría que de los casos más potentes, una por la presencia del edificio, o sea, el lugar en el cual está ubicado, por lo que fue el proceso de demolición, esta foto que publicó en Terreno Chile, ¿cierto? Que uno ve, que es bastante dolorosa ver esta imagen. Por ejemplo, para mí como investigador del patrimonio urbano y arquitectónico, es como que yo no puedo entender que un arquitecto, un urbanista, un alcalde, las autoridades de la época hayan hecho esa atrocidad en el centro fundacional de Chile. O sea, es la Plaza de Armas, es como lo más importante que tenemos en nuestro país. Y haber permitido destruir ese edificio, que era parte de la fisionomía hace ya casi 100 años de ese lugar y que le daba todo un entorno y que hablaba el lenguaje de los otros edificios que están en el entorno, y haber construido una torre de vidrio por modernizarse, lo encuentro ya... Ese el edificio Cravo es como que te habla un poco de la incompetencia que tenemos a nivel político, a nivel urbanístico, y que eso no sé si ha cambiado mucho. O sea, quizás la gente ha tenido el tema de patrimonio y todo, pero las autoridades no gozan mucho de una conciencia patrimonial, y que son finalmente los que toman las decisiones son ellos. Entonces ahí un poco está como atado de manos. Por eso nosotros también nos fuimos por el lado un poco más romántico de conservar información, porque sabemos que el objeto, la materialidad también es una cosa que es súper efímera. Entonces, conservar la información, por último, puede dar la posibilidad el día de mañana, en 100 años más, de que, no sé, yo tengo la idea, no sé, imagínate haber guardado los planos del edificio Kraus o haber hecho esta investigación que nosotros hicimos del edificio Kraus, y que el día de mañana, no sé, en 100 años más alguien agarre estos planos, agarre la información y lo reconstruya. Una fantasía, y no sé si va a ocurrir, pero prefiero pensar que quizás va a ocurrir y que esta contribución que hicimos nosotros sirvió para algo. ¿No? Y de hecho se ha hecho, o sea, lo que ha pasado en México, por ejemplo, con incendios donde se reconstruye, después me tocó estar en Puebla y conocer iglesias que se quemaron y la reconstruyeron hasta el más mínimo detalle. O el, Es que o- eso pasa, o sea, yo me fui del lado de Alemania pensando siempre en Europa, pero nuestros vecinos latinoamericanos también tienen una conciencia patrimonial mucho más, no sé, Perú, aguerrida que nosotros. Perú, por Perú, ni incluso. hablar, los bolivianos tienen un patrimonio espectacular y que lo cuidan, pero hasta los mismos argentinos cuidan el patrimonio. Quizá una ciudad que siempre ha cambiado mucho, por ejemplo, Buenos Aires cambia siempre, pero igual los espacios urbanos interesantes se mantienen. Acá en Chile es como que uno viaja, no sé, imagínate un viaje en el tiempo, en 10 años más, es como que uno no reconoce dónde está parado, porque todo cambia tan rápido y nadie le importa. Entonces también tiene que ver con la memoria de la gente. O sea, si tu No, mamá se para en donde, no sé, conoció
no sé, a un pololo de su juventud y siempre recordó esa esquina, seguramente si va hoy día no va a existir. Y eso nos pasa a todos. O sea, todos los espacios que nosotros estimamos importantes en nuestra vida no existen. Y a nadie le importa, es como que no existen nomás, da lo mismo. Y eso también tiene que ver con la falta de identidad, con la falta de educación. O sea, la falta de identidad es precisamente por eso, porque nuestros espacios cambian tan rápidamente que todo lo que nosotros podemos sentir como propio, sabemos que no existe porque lo va a desaparecer en 10 años más. Entonces no sentimos nada propio, todo puede cambiar. Exacto. Fíjate que hay, bueno, dentro de dentro de su página, después vamos a dejar las coordenadas por si están recién conectándose, para poder revisar muchos artículos. Yo no sé cuántos tienen escritos en realidad, pero son muchos, o sea, pueden perderse en la página y conocer infinitas cosas. También está el trabajo que han hecho de la recepción de documentos, de recepción de archivos, fotografías, por ejemplo, que es Sí, pues igual, yo nosotros, encuentro algo importantísimo para poder situar ciertas obras en el espacio-tiempo, entender cómo eran los usuarios, qué situaciones se daban en la historia en aquel momento. ¿Cómo es el trabajo sí. fotográfico, el trabajar con soporte? Nosotros hace 10 años cuando empezamos a trabajar el acceso a los archivos públicos era muy difícil y muy caro. Entonces, y también falta de voluntad también de la gente que está hoy día a cargo de esas cosas. Y a raíz de eso, de la mala experiencia que tuvimos tratando de conseguir unas fotografías para nuestras investigaciones, decidimos con Fernando formar un archivo propio, que partió a través de donaciones de amigos, de familiares, de gente que empezó a confiar en nuestro trabajo. Y bueno, a raíz de este archivo que empezamos a formar, ya tenemos hoy día un archivo fotográfico con más de 10.000 registros en papel físico y más de 10.000 objetos digitales y que ha sido un mundo para nosotros. Nosotros nos dedicamos a comprar fotografía histórica interesante, también nos dedicamos a recepcionar archivos que quieran pasar a la familia, y todo eso ha formado nuestro archivo. O sea, por ejemplo, tenemos fotografías, esas son de una colección que compramos en Italia, que son unas placas de vidrio de Santiago en 1900, que son espectaculares, o sea, es otro país, uno ve una cosa increíble. Y esas mismas fotografías las usamos en nuestras publicaciones, las subimos a Instagram para que la gente la empiece a conocer. Y son parte importante de nuestro quehacer. Hoy día el archivo nuestro no es solamente con seleccionar fotos en caja. Nosotros tenemos muebles donde guardamos las fotografías. Tenemos que mandar a hacer contenedores especiales para los negativos, para las placas de vidrio. Tenemos que mandar a hacer sobres todos los meses para poder conservar la fotografía en papeles libre de ácido. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra faceta de restauradores que nos hace que tengamos que guardar los objetos con una forma mucho más responsable. O sea, por ejemplo, acá tenemos estas imágenes, no sé si las pueden ver, acá tenemos un sobre con fotografía. Estoy sacando sin guantes, no se debería hacer. Pero ese trabajo, o sea, tenemos 10.000 sobres como esto, imagínense. 10.000 cajas con placas de negativo. Entonces, todo eso también es un trabajo importante que también es parte importante de nuestro quehacer y bueno, y también supone una inyección de recursos bastante importante para nosotros, porque nosotros, no sé si lo habrás contado antes, pero nosotros nos autofinanciamos en todo. O sea, nosotros no recibimos aportes ni estatales ni privados. Es todo parte de nuestro trabajo que nosotros lo volcamos en comprar fotografías que no son baratas, son bien caras. Sí. Y en tratar de resguardarlas también es bastante caro. Entonces, pero no sé, para nosotros es tan importante el compromiso que tenemos con el patrimonio que esa es como un lado B que ni siquiera lo queremos pensar, ni contar tampoco cuánto hemos gastado. Mm. Pero el gratificante para nosotros saber que tenemos estas piezas y que las estamos resguardando bien y que el día de mañana, cuando tenemos que hacer una exposición, cuando tenemos que hacer publicaciones, cuando tengamos que hacer, no sé, poner foto en Instagram para que la gente lo conozca, o no sé, nosotros nos llegan por lo menos 20 correos diarios pidiéndonos fotografías para distintos proyectos, ya sean para tesis, ya sean para cosas de colegio, ya sea por motivos familiares, genealógicos, o los mismos instituciones de gobierno también nos piden fotografías, típico para el Día del Patrimonio. Entonces estamos muy felices de que seamos también una fuente importante de información y que la gente pueda saber que puede confiar en nuestro quehacer cultural y que lo que nosotros le estamos pasando es parte de todo un proceso de compromiso con el patrimonio y de investigación de la fotografía. Entonces, no sé, yo siento que nosotros somos súper mateos para trabajar en esas cosas y eso me llena de orgullo. O sea, siempre lo cuento porque para nosotros importante nuestro archivo fotográfico y lo cuidamos y lo valoramos y es para mí un poco también la vida. Aparte de los libros que hacemos, el archivo fotográfico es como parte importante hoy día de Brickman, es trascendental. Ojalá que Y, el día de mañana podamos tener algún aporte para poder también poner un catálogo en línea, que también es más caro y no hemos podido hacerlo hasta ahora. Entonces siento que también sería importante tener un catálogo para que la gente pueda ver todas las fotografías en una página web. y la autogestión es fundamental, o sea, no sabes cuánto te entiendo, Mario, en ese sentido. O sea, eh, y a veces cansa, por supuesto que sí, a veces uno O también, sea, siempre cansa, siempre, o sea, no es sí, fácil. siempre cansa, pero
esa pasión que uno tiene justamente. Hay muchos temas un día podríamos hablar solo de fotografía, que es un tema fantástico y fascinante de O sea, podríamos mostrar un día la foto que tenemos que se debe caer de... Bueno, no mira, sabía yo lo quiero que... compartir una placa que tengo acá, Es una placa... es de 1906. Ah, mira, qué maravilla. ¿Y esa es una calle en Concepción? Es una calle en Concepción. Esta nunca la he liberado, digamos. Fantástica. ¿Cómo Nunca. la tenés guardada? ¿En un La tengo en un sobre? contenedor que me enseñó a hacer Soledad Barca. Ah, ya. Ya. Si te lo hizo ella, está bien hecho, ya. No, yo lo hice, pero con la dirección de ella, que es un contenedor, digamos, con toda la, bueno, Las medidas, Soledad sí. Barca es un patrimonio por sí solo. Es parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional, ya. Claro, justamente, justamente. Y bueno, hablando de registros también y ese tipo de cosas, hay un otro tipo de registro que es bien importante, que no es fotografía en particular, sino que es el redibujo. Sí. Eh, Sí, pues mira, ese es un área que yo empecé a explotar el año pasado o antepasado. Yo siempre dibujé edificios de arquitectura y la verdad que nunca lo vi como con una mirada comercial, hasta que empecé a venderlos. Y, y bueno, también es parte de nuestro quehacer. O sea, yo tenía siempre la manía de cuando yo conocía un edificio, yo entro a un edificio y empiezo a hacer el plano al tiro en una libreta que tengo. Y además empiezo a ver los elementos interesantes de arquitectura. Entonces después cuando llegaba a mi casa lo dibujaba a la fachada. Entonces así empiezan a hacer estas ilustraciones. Como una especie de rescatar cómo eran los edificios en su momento primario, que es no sé, yo dibujo los edificios de Santiago, bueno, de Concepción también tengo, de Iquique, de Viña del Mar, de Valparaíso, cómo eran en su momento preliminar, cómo eran originalmente, porque los terremotos han hecho mucho con los edificios de Chile, entonces han perdido la mayoría de las piezas ornamentales que eran características. Entonces, por ejemplo, tenemos el Palacio Edwards, que fue el Club Septiembre mucho tiempo, por ejemplo, con las figuras alegóricas que tenían en la coronación, con la herrería también ornamental de algunas ventanas. Entonces, trato de rescatar, bueno, es básicamente también eso, un trabajo de rescate patrimonial a través del dibujo de cómo eran lucían nuestros edificios patrimoniales. Es distinto, a mí me gusta mucho esto porque la gente empieza a ver el edificio. En Santiago o en Concepción pasa lo mismo, y en Valparaíso un poco menos. No hay perspectiva, o sea, uno ve el Congreso Nacional pero lo ve hacia arriba, uno ve el Banco de Chile y lo ve como estrecho, porque las calles son muy chicas, entonces uno no alcanza a dimensionar el patrimonio tan bonito que tenemos nosotros los chilenos, pero sí plasmado en una obra, en un cuadro, en un dibujo, la gente puede mencionar el tamaño del patrimonio que es. Por ejemplo, acá tengo uno que tengo que entregar ahora, au, que es el Palacio Pibonca, ¿cachai? Que está en la avenida Ejército. Entonces, cuando uno ve el Palacio Pibonca de esta forma, se da cuenta de la magnitud del edificio que es y lo bonito que es. Entonces, siento que además de ser un emprendimiento comercial que nos ayuda mucho a financiar nuestras investigaciones, el tema de la venta de los dibujos, siento que también es poner en la casa de la gente el patrimonio. Es decir, ¿por qué si tú vas a Italia, vas a Francia, a México, a Argentina, te trae un dibujo de la Casa Rosada, te trae un dibujo del Duomo de Milano, te trae un dibujo de la Catedral de Notre Dame, pero ¿por qué no te va a traer a tu casa un dibujo de la Catedral de Santiago o de la Biblioteca Nacional? No sé, entonces siento que es un poco como dignificar también nuestro patrimonio y darle un valor distinto. Un valor quizás que puede ser mucho más gráfico, no sé, un poco más entendible para todo el mundo. No sé, siento que es una forma súper dinámica también de mostrar el patrimonio que tenemos. Y nos ha ido súper bien. El año 2018 expuse en París los dibujos, tuvo una súper buena recepción. El año pasado fuimos parte de la comitiva que fue del Ministerio de la Cultura a Alemania a representar a Chile al Encuentro Internacional de la Bauhaus en Alemania. Entonces, mostrar este trabajo también en el extranjero para mí ha sido un motivo de orgullo permanente de que mis dibujos, que yo siempre sentí que era una cosa tan propia y tan mía, también sirvan para mostrar el patrimonio en otro lado, para mí es súper importante. O sea, yo no soy arquitecto, entonces yo no tengo esa visión, porque siempre los arquitectos tienen la manía de preguntarme si tengo los planos y lo hago en base a planos. Yo hago los dibujos en base a fotografía antigua y ahí voy subiendo desde los cimientos hacia el techo. Me leíste Pero la mente porque te iba a preguntar de hecho eso. Sí, porque mucha sí, gente se no, está no, preguntando, yo creo eso, los calcas, los de cómo los hace, así, pero no, no. es todo al ojo, pero ya tengo ya el ojo como entrenado para tener como las proporciones correctas. Entonces, pero yo lo que me pasa con lo que tú dijiste recién, o sea, por ejemplo, cuando me mandan a hacer un edificio moderno, que quizás no es lo que a mí me gusta especialmente, como que asumo el desafío como con un poco de resquemor. Pero cuando voy haciendo el edificio me doy cuenta que
por qué el arquitecto usó esta ventana y no usó esta otra, por qué tiene, no sé, 3 metros en vez de 2 metros de altura, por qué tiene este pilar acá. Entonces empiezo a entender los edificios y empiezo a entender también la época, empiezo a entender al arquitecto, empiezo a entender por qué es trascendental mantener este tipo de ornamentación y eso también me ayuda a mí como investigador a saber cuáles son los valores propios del edificio. Por ejemplo, estamos viendo el edificio del Casino de Viña del Mar, que tiene toda esta ornamentación que es muy ecléctica, es un edificio muy moderno para la época, pero también tiene todo este pasado grecolatino, esta alusión al pasado grecolatino, pero reinterpretado. Entonces es muy interesante ver cómo estos arquitectos del año 30, ya fines de los años 20, quieren construir de forma moderna, pero no son capaces todavía de despegarse de la tradición más de la Beaux-Arts parisina. Entonces, no sé, siento que el dibujo también me enseña mucho, a mí me enseña a diario. O sea, yo cuando quiero entender un edificio o quiero investigar sobre un edificio, generalmente lo dibujo para poder entender por qué se hizo de tal manera y por qué el arquitecto lo hizo de esa forma. Anadela, una querida amiga que fue parte de nuestras conversaciones anteriores, comenta redibujo como cuando el señor Miyagi enseñar a pulir y encerar, pulir y encerar. Hay algo de eso justamente en el redibujo, de empezar a entender y empezar también a ponerse en los zapatos del creador, en la persona que diseñó tantas piezas ornamentales y en ese sentido igual, bueno, está potente. Esto Hacer fue una un encargo, cervecería en Irlanda, sí, o sí. en Inglaterra, no me acuerdo ya. Pero fue un encargo especial que me hicieron. Generalmente yo El, dibujo patrimonio chileno, eso sí, no, me gusta mucho el patrimonio foráneo, pero siento que mi intención hoy día es rescatar el patrimonio local, entonces esa hace es poco mi faceta. subiste una publicación de un edificio que temporalmente dista de lo que usualmente está asociado a tu trabajo, que es el Instituto Nacional. Sí, también fue un encargo especial que me hicieron un ex alumno, que lo saludo si no está viendo, que fue un encargo muy especial para mí. O sea, yo me he relacionado poco con la arquitectura moderna y hacerlo fue lo que te comentaba antes, fue todo un desafío para mí entender el edificio, entender este tipo de arquitectura y entender al arquitecto y entender el espacio. Me costó mucho entender estos desniveles que tenía el edificio y siento que fue una experiencia y un aprendizaje para mí. Entonces ahora ya me siento, por ejemplo, capacitado para hacer edificios modernos y me gustó, o sea, yo que tenía un resquemor con la arquitectura moderna, ahora me encanta. Cuando hice también, por ejemplo, ilustración de la Bauhaus o, por ejemplo, que están mostrando ahí que el monasterio de los benedictinos acá en Las Condes, eh, siento que a mí me enseña a entender esta arquitectura que para mí quizás no es de mi gusto pleno, pero sí siento que lo importante que es a nivel espacial. Entonces es como no sé, para mí es una cosa interesante tratar de aprender siempre con lo que estoy haciendo. Después pasaste la bolsa de comercio, que es por la calle Bandera, que está en medio, ese que está ahí, y, y verlo, por ejemplo, ese edificio, verlo desde la calle Bandera, es súper atípico también esa mirada. Y eso también me gusta a mí, es como tratar de dignificar la obra del arquitecto también no desde el lado tan típico, sino que la gente también vea el edificio de otra forma, de otra mirada. Entonces, por ejemplo, Emile Jequier, que fue un arquitecto máster en la Bozar traerla a Chile, entonces fue como tratar de rescatar eso, porque quizás la bolsa de comercio, como la ve siempre, como esta especie de punta de diamante, es muy bonito y muy llamativo, pero donde él realmente despliega lo interesante de su arquitectura, donde hace los desniveles para poner las escaleras, para poner las cubiertas, la mansarda, siento que se ve por la calle de Bandera, entonces no por la fachada que uno ve siempre en la bolsa. Es también poder apreciar efectivamente la arquitectura con otro ojo, ¿eh? Este tipo de detalles no se ve, o sea, es muy angosta, la forma Es que en del... Santiago no te privilegia para ver nada, o sea, tener las calles tan estrechas que no se ve nada, a menos que tuviera ahí una perspectiva, la moneda, no sé. Ese Palacio Polanco en Valparaíso, Sí, también un esto edificio me muy gusta mucho, interesante, precioso, y que me también encanta. está hoy día bien perdido, bueno, como mucho el patrimonio de Valparaíso, que es como, que está ahí Sí, nomás, pues el está. edificio del Mercurio, ¿ah? Eso también se me perdió en la publicación que lo mostré en un momento, el edificio del Mercurio en Valparaíso, que es igual cuesta, Es cuesta poder apreciarlo. fantástico, pero no se ve porque está tan estrecha la calle que uno no es capaz de ver ningún detalle bonito que tiene. Y siento que este trabajo que estamos desarrollando, porque no solamente lo hago yo, también yo sumo siempre a Fernando, porque él es quien colorea los edificios y les da un poco de color, y también cumple una función súper importante en el tema de la venta de los dibujos. Siento que es una forma de que la gente pueda como valorar también nuestra arquitectura local. Siento que eso es básicamente nuestro objetivo con esto. Es como súper simple, es eso, es que la gente vea su patrimonio.
Mira, este es un caso de desaparecido, justamente, el Palacio Concha Cazotte, que es También un fue lugar difícil, sí. bien especial y que ahora vuelve, digamos, a través de este dibujo. Ahora bien, ¿han podido tener ustedes acceso a planos originales de época? O de, Es muy poco, muy poco. Por ejemplo, de Concha Casot sí tuve acceso a unos planos. También tuvimos la posibilidad de conocer a una señora que había vivido ahí en el Palacio de Concha Casot, que lamentablemente murió hace unos años ya. Y ella nos explicó, gracias a ella, supimos cómo estaba distribuida la casa. Y eso también es un poco la magia de lo que hacemos nosotros. Nosotros investigamos a tal nivel que llegamos a la gente que vivía en estas grandes casas, a la gente que participó en los grandes proyectos, y que la persona te cuente desde su vida personal mm, también es muy importante porque para nosotros uno también tiene que contrastar información, no, no solamente todos son planos, son archivos, son libros, sino que también tenemos que pensar que todos estos edificios son lugares habitados y la visión que haya tenido una persona que vivió ahí, para nosotros es súper importante. sí, y también eso, casos como el Palacio Concha Cazotte en particular, esconden hartas historias. Por ejemplo, ese famoso baile, esa famosa fiesta que hubo, cos- Y claro, o que fue sea, algo épico para la época. es parte de la fantasía también de este concepto de la Belle Époque chilena, que habla mucho de este despilfarro, de esta alegría de vivir y de estas grandes celebraciones que no guardaban ninguna proporción en gasto y era una maravilla y que independiente de lo que uno pueda pensar hoy día desde el hoy, porque la gente siempre piensa y critica desde el hoy, no se sitúa nunca en el contexto, Mm, eh, es un, es una cosa fantástica tener estos registros con estos personajes disfrazados de todos los estilos. Habla también de un concepto social, habla también de cómo funcionaba el engranaje social, porque un baile en Santiago no solamente es un evento frívolo, sino que el baile es un símbolo social que te dice muchas cosas. O sea, en el baile pasa todo, desde los matrimonios, que es la conexión de las grandes fortunas, hasta la limeza de las cosas políticas, hasta arreglarse entre parientes, hasta hacer negocio. Entonces, el baile, si no hubieran existido los bailes, muchas cosas que hoy día tenemos en Chile no existirían. En esta grande celebración, La Moneda era un edificio simbólico, pero donde pasaban las grandes cosas eran las grandes casas. Y los bailes son parte de eso, o sea, es una feria de vanidades donde todo el mundo quiere acceder para poder también, valga la redundancia, acceder a todo este gran mundo, que es lo que se denomina en ese momento la alta burguesía chilena. bueno, archivo documental, redibujo, registro, Memoria. memoria, por supuesto, varias publicaciones, Santiago Caníbal, Las Rutas. Hoy te voy a mostrar la última publicación que hicimos. La hicimos con el Instituto Italiano de Cultura, que se llama La Catedral de Santiago. Es una Oh, investigación que se basa bueno, en la restauración de la catedral, que hicimos con el arquitecto Jaime Migone, y también con lo que me gusta que nos hicimos nosotros, que es el rescate de tres arquitectos italianos, Toesca, Kelly y Cremonesi. Esa es la parte que hicimos nosotros en realidad en el libro. Que eso tres habla también arquitectos mucho, se basa en cómo fundamentales. estos tres arquitectos forman la Catedral de Chile. Pero, claro, memoria, documentación, publicaciones. ¿Y qué es lo que viene en el futuro? Ya estaba mostrando un adelanto de lo que es el libro de la Catedral de Santiago. ¿Qué otras cosas más están preparando que puedan Estamos ahora adelantar? haciendo un libro sobre la Quinta Vergara, que también tiene que ver con la restauración del palacio, pero nosotros nos vamos a dedicar a la parte de la historia del palacio, que va a ser el relato del libro nuestro, sobre la importancia que tiene la hacienda de las Siete Hermanas y la Quinta Vergara misma y el palacio en sí. También enfocada en Ettore Petri, que es el arquitecto italiano que lo hizo, y por supuesto la doña casa, que era Blanca Vergara. Mm. ¿Qué más estamos haciendo? Hoy no sé, muchas cosas. Estamos siguiendo con los dibujos. Ahora que me preguntaste, como que estamos, bueno, también estamos en una investigación bien interesante que estamos empezando a digitalizar, que es la obra de Sergio Marín Correa, que fue un escritor del año 50 muy importante y que estamos rescatando junto a sus descendientes la memoria y sus escritos que publicó en el Diario Ilustrado, publicó en partes muy interesantes con ilustraciones, por ejemplo, de Gustavo Carrasco, que era el marido de la Matilde Pérez. Entonces estamos tratando de rescatar la obra de él. Y no sé, hacía también una cosa bien interesante porque este señor hablaba mucho de las costumbres chilenas del año 50 del campo chileno, y cuando habla del campo chileno está hablando de Peñalolén, entonces como que también uno se empieza a encontrar con todos estos tópicos de que Santiago en ese momento era súper chico y lo que él hablaba de campo hoy día son ciudades, es la ciudad misma. Entonces es muy interesante lo que estamos haciendo con este señor. Nos tiene muy motivado ese proyecto. La pandemia también, claro, ha ralentizado un poco
el tema de los trabajos. Estamos, por ejemplo, también haciendo investigación en Sewell, rescatando el pueblo hundido de Sewell. Seguimos nuestra campaña que estamos hace muchos años tratando de finalizar el libro del arquitecto Paul Latour, que estamos haciendo hace años ya. El año pasado fuimos a exponer a Francia los avances en la investigación a la municipalidad de Chambéry y ha sido también todo un trabajo constante de tratar de formar algún tipo de publicación con esta investigación. No sé, ahora que me preguntaste, como que no me acuerdo mucho qué estamos haciendo. Me pasa que hacemos tantas cosas que todos los días es como una cosa nueva. No, Pero, pero estamos trabajando harto. Sí. siempre, bueno, esa inquietud, ¿cierto? De estar siempre en constante movimiento. O sea, imagínense los temas. O sea, tenemos escritores, tenemos Sewell, Paul Latour, que es algo que hemos hablado bastante también y que lo ha acompañado en sus investigaciones, en su trabajo, la obra de este arquitecto Exacto. francés. Palacio Pereira y varias otras obras también importantísimas que Sí, o realizó. sea, siempre estamos en constante aceptación de proyectos y también de también promover nuestras propias inquietudes, transformarlas en cosas que puedan ayudar a la gente, no solamente como proyectos que nos aporten financiamiento a nosotros, sino que nosotros también estamos siempre trabajando por hacer proyectos para entregar también gratuitamente a la gente. O sea, las rutas patrimoniales que hicimos, que demostraste tú, la ruta de los palacios, la ruta del Cité, fue una cosa gratis que nosotros hicimos en conjunto con el Ministerio de la Cultura y que resultó un éxito con la mera intención de poder entregar esto a la gente. O sea, hay 15.000 ejemplares, creo, dando vuelta por ahí. Entonces eso es lo que nos motiva a nosotros. Tenemos como esta visión un poco del pasado filantrópica, un poco de entregar a la gente el patrimonio. Y no Mira, sé, es la pasión nuestra. No por me puedo supuesto. quejar, es lo que quiero hacer toda la vida. No, de hecho, entiendo perfectamente ese punto. Lo entiendo, pero totalmente. Hay una pregunta que hacen sobre el... A ver, hay muchos comentarios, pero vamos a leer algunos que me preguntan si han tenido acceso al Palacio de Cousiño que está en el Parque en el Parque Lota. Documentación, digamos, se referiría porque el edificio no está. Eh, Sí, o sea, hemos visto un par de fotografías antiguas del palacio interiormente, pero de ese palacio lamentablemente no hay mucho. No no, hay no hay ninguna mucho. ni descripción. Extrañamente esa casa es como un misterio. ¿No? He visto un par de fotos antiguas, hasta la chimenea que hoy día está en el Club de Concepción, un segundo piso del hall, pero no he visto mucho más que eso. No. Lamentablemente para mí también es un misterio esa casa y por más que he tratado de investigar sobre el arquitecto Jenny, no creo que el arquitecto que lo hizo, que fue un viajero. Sí, Eso también pues, es motivo de investigación. Él hizo una investigación muy importante sobre Japón, la mandó el gobierno francés. Entonces uno también se da cuenta que este señor también era un personaje muy importante y que por qué hizo la casa de los Cousiños todavía no lo entiendo. No sé qué conexión había. Entonces, bueno, eso es un pendiente también es un pendiente que tengo yo y que seguramente muchos también en Concepción tienen. claro, no, y aparte hay un personaje entre medio que es un arquitecto que trabajó ahí en una etapa, que es Juan Eduardo Ferman, que siempre también lo hemos También, conversado, uno de nuestros temas en común de poder sí. profundizar. Juan Eduardo Ferman, Alberto Cruzmont, Larraín Bravo también, que aquí en Concepción dejó obras y que se están redescubriendo, que eso igual es importante. Pero eso es un tema que podemos conversar en otra ocasión. Y la última pregunta, ¿han pensado en volver a hacer una ruta patrimonial? Bueno, en estos momentos está un poco difícil, pero Siempre lo hemos pensado, o sea, siempre fue siempre quedamos pendientes. Nuestras rutas patrimoniales no terminaron porque no quisimos hacer más. Terminaron, bueno, por factores. Ustedes todos saben lo que pasó el año pasado. eh, Lamentablemente no pudimos seguir haciendo las rutas porque nosotros andábamos en la Alameda mismo, entonces no podíamos seguir haciendo las rutas patrimoniales. Pero claro, o sea, siempre es nuestra intención seguir con las rutas y queremos también incluir nuevos circuitos. O sea, no sé si de repente hay gente que nos está viendo que ha ido a nuestra ruta y se da cuenta que es un espacio también muy entretenido, muy dinámico. O sea, nosotros no somos eh, estos como profesores de historia que estamos haciendo una ruta con la gente. mm, Nosotros queremos que la gente se vincule, entonces hablamos de tú a tú, hablamos de que la gente aceptamos todas las preguntas que nos hacen, tratamos de responderlas, si las sabemos, las respondemos bien, si no, tratamos de descubrir la verdad con la gente. Entonces, la ruta patrimonial nuestra es la gran diferencia. Y también, bueno, la particularidad que tiene el sello Brickman, que yo siento que eso ya es un sello nuestro, que es fidelidad, es totalmente verídico todo, o sea, no te estamos cuenteando, básicamente. Nosotros hablamos la verdad siempre. Entonces la gente sabe que cuando va a una de nuestras rutas, la información que nosotros les entregamos es siempre real y siempre aterrizada y no sé, yo siento que ese es nuestro sello hoy día, o sea, y la gente nos valora por eso. Y es bueno reconocerlo porque siento que a nosotros nos motiva mucho seguir adelante porque sabemos
que tenemos un compromiso con las personas ya, que la gente está buscando. A nosotros nos llaman mucho, por ejemplo, de diarios, de, no sé, pues, de publicaciones, de tesistas, y uno se da cuenta que el interés que tienen en nosotros es que nosotros un poco les entreguemos la verdad del asunto. Es como que, oye, no sé, por ejemplo, a mí me llegan correos y es como, y no son correos de hola, ¿cómo estás? Es como una página entera que tengo que leer. Mira, tengo esta información acá, tengo esta otra información, pero yo creo que tú me digas qué piensas tú y, es como, y ya, y yo me siento a responder porque también me entretiene, entonces, y si puedo ayudarlo, para mí es mucho más gratificante, entonces, que sentir que la gente te ve en ti como no sé, una voz especializada en algo, siento que es como gratificante y eso nos motiva a nosotros dos, hablo por Fernando y por mí, a seguir adelante con Brickman, que tú debes saber que en el mundo cultural y patrimonial seguir adelante en estas cosas es muy difícil. O sea, es todos los días una pata encima, es todos los días un codazo, es todos los días un problema, platas, todo, envidias, problemas para estar activo. Entonces, es un desgaste emocional muy grande que la gente que yo creo que no está vinculada no sabe. Pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos adelante y afortunadamente nos ha ido súper bien. Entonces, no podemos quejarnos y tenemos que retribuir esta buena disposición que nos da la vida con la gente. Siento que eso es, para nosotros la gente es lo gratificante y por ello seguimos, no por nosotros. Si yo no, yo estudié Derecho, o sea, yo podría, o sea, yo podría ser abogado ahora y estar tranquilo en mi casa, viendo un juicio y ganarme, no sé, un par de millones por defender un divorcio, ¿cachai? Y estar tranquilo. Pero no, ¿cachai? Esa no era mi vida, esta es mi vida, ¿cachai? Entonces, no sé. Sí, me llegó bastante eso, porque claro, o sea, Sí te vi como con pena mira, mirándome. yo no sé claro, porque además, mira, estas conversaciones de hecho son una celebración, pues si mi página cumplió 16 años este año, por lo tanto también decidí Imagínate. celebrar estos 16 años con amigos, compañeros que estén haciendo lo mismo y también desde otras disciplinas, de la literatura, el cine, etcétera. Porque siento que hay que conversar justamente estos temas y apoyarnos mutuamente. Si es que es súper difícil hacer estas cosas en el país y poder hablar de memoria, de patrimonio, desde diversos ámbitos, desde lo arquitectónico a lo intangible, etcétera. Es complicado, es difícil y hay una labor de autogestión y pasión también que es fundamental, si no, no podríamos estar. O sea, si no estuviéramos apasionados por esto, lo hubiéramos dejado hace tiempo. El mundo cultural te da todo para dejarlo. Es como que yo, como estar hasta acá, ya no quiero más. Pero esta cosa que yo tengo adentro y compartimos contigo y con toda la gente que nosotros nos vinculamos, que es un Mm. grupo muy chico también, siento que nos une eso, es tratar a pesar de todo, seguir adelante y haciendo otro aporte. Si al final la vida es eso, es hacer un aporte y para mí saber, por ejemplo, que en 100 años más alguien va a ver la página, se va a encontrar con información que no existía en ese momento, o que va a buscar un libro en la Biblioteca Nacional, que ojalá exista en ese momento, y salga mi nombre puesto ahí, que digan que este gallo un día hizo algo importante y que nos ayudó a comprender esto, para mí ya estoy pagado, o sea, no necesito más. Yo me podría morir mañana tranquilo y ya está. Bueno, vamos ya para ir cerrando, estoy mostrando la página, ¿cierto? Vamos a dejar todas las coordenadas después escritas. También hay varias cuentas de Instagram, está la misma, Vilma Restauradores y también de Patrimonio Chileno Ilustrado. Parece que lo dije bien, Exactamente. creo. No sé si lo dije bien. Patrimonio chileno ilustrado, sí. Y justamente donde pueden encontrar las ilustraciones y tantas otras cosas eh, que nos permiten saber sobre estos detalles y el magnífico trabajo que están haciendo. Mario, yo no sé si quieres dejar algunas palabras finales para cerrar esta conversación que ha estado muy, muy interesante y muy entretenida. No, yo solamente agradecerte a ti por darme este espacio para conversar sobre el trabajo que estamos desarrollando y bueno, y el trabajo también que estamos haciendo con Patrimonio Chino Ilustrado, que estamos tratando ya de potenciarlo y invitar a la gente que nos siga en Instagram, en Brickman-restauradores, que me siga en Patrimonio Chino Ilustrado, que revise nuestros canales, que en Facebook, en Twitter, en el blog, nuestra página web, brickman.cl está ahora hace mucho rato está en un proceso constante de renovación de contenido, pero ya esperamos a fin de año lanzarla nuevamente para que sigamos aportando de una forma mucho más moderna con el patrimonio. Así que nada, sigan atentos. Nosotros estamos siempre haciendo cosas, estamos montando exposiciones, estamos montando libros y que bueno, y dejarlo invitado también que si quieren participar en nuestro archivo fotográfico, si nos quieren donar fotografías digitalmente o físicamente incluso, también estamos felices de recibirlo porque todo eso sepan ustedes que van a quedar bien resguardadas y
y van a ser de mucha utilidad para todo el mundo. Así que nada, dejar esa invitación hecha y agradecerte nuevamente a ti por darme este espacio. Y nada, y decirte lo contento que estoy de haber conversado contigo después de tanto tiempo, haberlo planeado, ya que el resultado me parece fantástico. Así que nada, Excelente. Buena. Muchísimas gracias, Mario, a ti, a Fernando, por la labor que hacen gracias. y también, por supuesto, a toda la gente que se conectó a esta conversación, que ya pronto la vamos a subir a las redes también para que la puedan ver después. El martes estamos con Buenísimo. Fernando Burgos, arquitecto y fotógrafo, y vamos a seguir con este ciclo más adelante. Y estamos ya a punto de terminar porque estamos a punto de tiempo. Ya. Así que nos Bueno, veremos pronto. Muchísimas gracias. chao a todos. Gracias.